Buen día, mi nombre es Olga Salamanca, soy residente de primer año y vamos a discutir el tema de rosácea ocular el día de hoy. Bueno, como introducción, la rosácea es pues una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, suele verse más en dermatología, ¿no? Pero incluye una parte ocular y eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Es una enfermedad que tiene periodos de remisión y luego de exacerbación. Suele suceder más con mayor frecuencia en mujeres que en hombres y está según el tipo de lesiones que presenta, sean pápulas, sean pústulas, sean telangiectasias o flushing, se va a clasificar en eritematotelangiectásica, en papulopustulosa, en ocular y en fimatosa. Okay, sigamos. Bueno, y aquí en la imagen están los tipos, ¿no? Entonces están la papulopustulosa, la ocular aquí, la fimatosa y la eritematotelangiectásica, que ya la vamos a ver más adelante a detalle. Ok, sigamos. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología realmente los mecanismos están poco claros, o sea, no están muy bien definidos. Sin embargo, se sabe que el origen es multifactorial, aparte que tiene una predisposición genética. Se sabe que hay una respuesta inmunológica alterada y hay alteración vascular. Dentro de los desencadenantes está, una desregulación neurovascular que no va a llevar a la vasodilatación, ¿verdad? Y va a haber un eritema transitorio. Tenemos factores ambientales que lo van a exacerbar, como la comida picante. Entonces a los pacientes se les dice que eviten las comidas picantes. El sol lo exacerba, esto le da bastante el del flushing. El alcohol, el clima caliente, bebidas calientes, si hay estrés, entonces pueden haber crisis de rosácea. Hacer ejercicio igual y ciertos medicamentos también nos pueden exacerbar los síntomas y exacerbar el cuadro. Entonces, pues parte del tratamiento es indicarle al paciente que tiene rosácea las medidas generales para evitar estos desencadenantes, ¿no? Evitar el alcohol, el calor, frío, ejercicios extremos, incluso, maquillaje y cosméticos inadecuados, pues nos van a exacerbar. Entonces, incluso, pues por eso mismo hay que hacer la visita al dermatólogo para modificar los cosméticos que se utilizan en la cara. Y pues lo de el sol, lo del picante, esto está relacionado con la capsaicina, entonces también hay que evitar esto. Bueno, tenemos, dentro de la clasificación, como mencioné al principio, tenemos que se clasifica en 4 diferentes categorías dependiendo de el tipo de lesión que se encuentra. Entonces, estas tenemos la eritematotelangiectásica. En ese subtipo, pues tenemos bastante rubefacción y lo caracteriza por tener un eritema centrofacial persistente. Entonces vamos a ver esta piel engrosada, eritematosa, con telangiectasias aquí alrededor de la zona de la nariz. Va a haber bastante prurito, el paciente se va a quejar de que le pica mucho y duele, y también va a haber descamación, ¿no? Entonces se caracteriza por estar en la zona central de la cara. Y eso es rápidamente porque realmente el que nos interesa ahorita es la rosácea ocular.
Después, otra que tenemos es la papulopustular. Esta suele confundirse con la rosácea acnéica o el acné, porque pues tenemos estas pápulas que parecen como acné, ¿no? Entonces igual ese se va a concentrar va a tener un eritema centrofacial persistente, puede estar más generalizado en la cara. Vamos a tener las pápulas o las pústulas y de igual manera vamos a tener las telangiectasias. Okay, luego tenemos la fiumatosa. Esta pues un poco diferente porque aquí bueno es mayor el engrosamiento de la piel. Van a tener nodulaciones irregulares superficiales, o sea, bastantes nódulos, y va a aparecer esto que se conoce como rinofima. Que la rinofima es una enfermedad que va a afectar la piel de la nariz y esta es ya una manifestación severa de la rosácea. Y es una nariz pues así grande y de color rojo, rubicunda, en forma como de bulbo, bulbosa, como ven aquí, ya es severidad de la rosácea. Y la última parte de la clasificación sería ya la que nos interesa, en este caso, la rosácea ocular. Aquí entonces vamos a ver las telangiectasias, pueden haber alteraciones en la glándula de meibomio. Entonces, estas telangiectasias pueden estar en el borde palpebral o en la conjuntiva interpalpebral. Como mencioné, pueden haber alteraciones de la glándula de meibomio y chalación. Podemos encontrar blefaritis en ojo derecho. Y bueno, esta clasificación, esta parte de la rosácea ocular, se cree que las manifestaciones oculares se presentan en más del 50% de los pacientes que tienen el diagnóstico de rosácea. Incluso, según varios estudios, hasta como el 30% puede llegar a tener alguna alteración corneal grave. Un problema que encontramos es que suele ser pasado por alto en la consulta dermatológica las manifestaciones oculares, ¿no? Incluso, bueno, los pacientes no suelen mencionarlas a menos de que se les pregunte directamente por ellas. Y en el caso de la consulta oftalmológica, las lesiones en la piel no son tomadas en cuenta también. Entonces, es complicado. Realmente aquí sí se necesitaría un manejo integral, ¿no? O conocer las características, pues en el caso del dermatólogo, reconocer que está esta parte ocular y siempre indagar en él, y de igual manera el oftalmólogo hacerlo, ¿verdad? Aquí en la rosácea ocular, al contrario de la rosácea facial, que usualmente afecta con mayor frecuencia a las mujeres, en la rosácea ocular se ve de igual manera en ambos sexos. Y bueno, entonces también vamos a tener signos de que se requiere un examen oftalmológico como queratitis, infiltrados córneos o escleritis. Y al encontrar estos hallazgos, el oftalmólogo entonces puede categorizarla en enfermedad leve si se presentara solo blefaritis, como es en este caso la figura 2. Se puede clasificar en leve a moderada si presentamos blefaritis acompañado de inyección conjuntival, como en este caso. Moderada a severa si hay un compromiso de la córnea, también como en este caso, y de la vascularización severa si presenta escleritis o queratitis. Bueno, la siguiente. Ok. Dentro de la fisiopatología sí se ha encontrado una asociación entre el bacilo del Demodex y exacerbación de la rosácea. Se cree que el vector puede ser H. pylori, el Staphylococcus epidermidis, Pneumoniae,
el Bacillus oleonarum. Se cree que esta exposición corneal al bacilo puede causar estas alteraciones, ¿no? Y pues este estudio sí demostró que hay una posible relación entre la alta densidad del Demodex en las pestañas con la rosácea ocular y con el desarrollo incluso de úlceras corneales. Ok, y dentro de la fisiopatología hay una producción, como está esta reacción inflamatoria, se liberan citoquinas, se liberan interleucina 1, estas producen gelatinasas, colagenasas, que van a encontrarse en el estroma corneal y pues al haber este aumento de interleucinas se aumenta la sensibilidad corneal, hay una resequedad ocular debido a mala producción lagrimal y bueno, y es una cadena, ¿no? Entonces esto es parte de la fisiopatología. Bueno, y un artículo que encontré que demuestra, que habla sobre la sensibilidad corneal y conjuntival. Sin embargo, que menciona que dentro de los pacientes, de 37 pacientes que participaron en el estudio, y se estudió pues el boot, el tiempo, el tear breakup time, y se hizo un shimmer test, y pues encontraron que aquí realmente no había tanta diferencia, tanta alteración. Y eso es uno de los problemas al diagnosticar rosácea, que no hay como un diagnóstico definitivo o algún examen definitivo que nos pueda confirmar realmente el diagnóstico es clínico. Bueno, y entonces dentro de la epidemiología se calcula que, bueno, alguna literatura mencionaba que era por lo general el 10% de la población que la prevalencia de la rosácea, pero esta cifra puede variar, puede ir desde el 1 al 20% de la población. Y de esta población, 58 a 72% va a tener los hallazgos oculares. Un 5% va a llegar a tener una forma más grave, que va a haber afectación corneal. Pues al final se estima que la parte ocular, como les dije, es igual en ambos sexos, pero la rosácea en general sí tenía un poquito de mayor prevalencia en el género femenino. Sí se ha demostrado que es mayor en la población de raza blanca, y la edad suele ser entre los 30 y 50 años, o sea, mayor de 30 años con una media de los 40 a los 59 años. Entonces sí pues prevalece en la tercera década de la vida y en las personas con pieles más claras. Bueno, luego vamos a hablar un poquito sobre, bueno, realmente para hacer el diagnóstico, como les mencionaba, pues hay unos criterios diagnósticos, pero no hay un examen en sí. Entonces, en esta tabla que les estoy demostrando, podemos ver que hay signos primarios y signos secundarios. Y esto se va a dividir dependiendo si es un adulto o un niño. En el caso de los adultos, pues una característica primaria es indicativa de rosácea, y se puede incluir uno o más de los signos secundarios. Dentro de las características primarias, el flushing o el eritema transicional, o sea que es momentáneo. Ese flushing es cuando el mismo paciente lo describe como
que de repente se sienten que se ponen todos calientes, o sea, están normales y de repente es ese fuego, ese rojo, ese eritema en la cara. Bueno, después tenemos eritema que no va a ser transicional. Tenemos las pápulas o pústulas, o incluso dice que en algunas ocasiones pueden haber nódulos, y como les mencioné, estas pápulas y pústulas van a aparecer acné, van a aparecer que el paciente está con un cuadro de acné, pero nos va a diferenciar las telangiectasias. Entonces no es común, aunque es común, no es necesario para el diagnóstico de rosácea, pero sí, suele ser, y por lo general el paciente va a presentar todos. Entonces es raro que tenga, que no tenga flushing o que no tenga el eritema, que va a tener las pápulas y va a tener las telangiectasias. Y ya secundario que va a mencionar el paciente, es esa sensación de dolor, de ardor, van a haber placas rojas elevadas, puede haber edema, la cara puede parecer seca, las manifestaciones oculares y los cambios fibatosos, como la piel que se vaya engrosando y las ubicaciones de la periferia también. Y bueno, entonces si encontramos si encontramos estos signos, como les mencioné, por lo general vienen juntos, o sea, tienen que venir varios de los síntomas, de los signos juntos. Sin embargo, pueden haber ocasiones en las que solo se encuentra un solo signo. Y pues al tener esa sospecha, entonces se hace el estudio, se revisa la lámpara de hendidura, prueba de shimmer, se evalúa el tiempo de ruptura de la película lagrimal, y pues ya con eso y con estas características pues ya podemos llegar al diagnóstico. Entonces, dentro de los síntomas que va a referir el paciente, entonces ellos van a decir que tienen en el ojito, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, ardor o escozor. Por lo general viene acompañado de ojo seco, prurito, mucha fotofobia, puede haber visión borrosa. Vamos a ver telangiectasias en conjuntiva o en párpado, como les enseñé anteriormente, eritema periocular, blefaritis, conjuntivitis, irregularidad en el margen palpebral. Y dependiendo de estos hallazgos podemos categorizar la enfermedad en leve, si solo presenta blefaritis, si solo presentara blefaritis, entonces puede ser solo leve. De ahí, si tenemos blefaritis junto con conjuntivitis o con inyección conjuntival, ya decimos que es moderada a severa. Y si hay compromiso de la córnea, entonces ya decimos que es severa. O si presenta escleritis o queratitis. Bueno, y en general, esta sensación de cuerpo extraño, dolor, ardor, fotofobia, picazón, lagrimeo y enrojecimiento. Bueno, entonces en los párpados o en las películas lagrimal, lo que van a decir, bueno, vamos a encontrar blefaritis en el 50 a un 94% de las veces, es de las más comunes, acompañado de eritema, telangiectasias, descamación y mucho edema. Entonces vamos a encontrar esto. Pues el eritema es como de lo principal, más característico del paciente. Y después una disfunción de la glándula de Meibomian, entonces vamos a tener secreción excesiva y el paciente puede presentarse con orzuelos y chalación. Y dentro de las manifestaciones clínicas en párpados en película lagrimal, también según los estudios se encontró que la rosácea ocular está asociada con hiperosmolaridad de la lágrima y con una disfunción en la película lagrimal también.
En conjuntiva, entonces vamos a encontrar hiperemia conjuntival vulvar o interpalpebral. Puede haber reacción folicular y papilar, conjuntivitis cicatricial, y esto implica párpado inferior o superior. Podemos encontrar un tracoma en un 10%, simbléfaro, entropio, nutriquiasis también pueden estar acompañados. Podemos encontrar granulomas conjuntivales y pingüécula y fibrosis conjuntival en un 20%. Como les mencioné, la hiperemia es de los hallazgos más comunes. Vamos a encontrar esos ojos rojos, ¿verdad? Ahora, en córnea y en esclera puede haber una queratitis epitelial punteada, infiltrados corneales periféricos y vascularización en la mitad inferior de la córnea, como vemos aquí. Hay esta es queratitis rosácea, con vascularización periférica, queratitis marginal, adelgazamiento y cicatrización y vascularización dentro de la córnea. Podemos tener un astigmatismo asimétrico, en peores casos perforación, epiescleritis y escleritis. Bueno, lo mismo. Y perforación corneal, como les había mencionado. No se puede ver acá. Dentro del tratamiento, pues en general, si nosotros recibimos al paciente en la consulta oftalmológica y tenemos la sospecha de la rosácea, pues lo tratamos nosotros, pero de igual manera hay que hacer la derivación para el dermatólogo. Y dentro de lo principal es el control de los factores desencadenantes. Entonces, lo que habíamos mencionado, evitar el sol, evitar las comidas calientes, ¿verdad? Evitar, evitar las cosas que se pueden, que no son como necesarias, como el sol, obviamente, y dar educación y enviarlos al dermatólogo. Entonces, de ahí ya nuestra parte es hacer énfasis en la higiene palpebral, por lo que mencionamos del Demodex, para evitar pues sobreinfecciones y el drenaje de glándulas, hacer mucho énfasis en esto. Entonces les podemos decir que se hagan las limpiezas con el shampoo Johnson, con un sprainer, con pues el limpiador de preferencia. De ahí, muy importante los lubricantes que van a mejorar la película lagrimal. Esto ayuda a disminuir los mediadores inflamatorios, idealmente sin preservantes, como el Umilub que tenemos aquí. Y dosis altas de inicio, y las vamos disminuyendo según la evolución. Dentro del manejo médico, pues idealmente hacerlo como en conjunto con dermatología, o hacerle énfasis al paciente que si ya oftalmología se lo va a dejar, pues que no hacer doble anticobertura, ¿no? Dentro de los principales están las tetraciclinas. Por su función, disminuye la flora bacteriana palpebral, disminuye la producción de lipasas estafilocócicas, mejoran la secreción de la glándula de meibomio. Después tenemos las tetraciclinas o modoxiciclina. Tienen similar mecanismo de acción y eficacia. Van a tener su función en 2-4 semanas, pero la tetraciclina tiene una vida media más corta. Y la doxiciclina se da 1-2 veces al día. Tiene propiedades antiinflamatorias, menos efectos secundarios y mayor resistencia bacteriana. Y la otra opción son las eritromicina, citromicina o claritromicina, que igual tiene efecto antiinflamatorio, tiene actividad contra H. pylori. No sé si se recuerdan, pero al principio de la presentación hablamos sobre cómo había una relación entre la infección con H. pylori y rosácea. Y ya de forma tópica se puede usar acitromicina y también metronidazol, que es otra opción de antibiótico sistémico. De ahí, dependiendo de la intensidad, la gravedad, se considera el uso de antiinflamatorios
esteroideos o usar corticoides tópicos. Esto se va modificando dosis según respuesta. Y también se podría usar ciclosporina tópica al 0.05 utilizado 2 veces al día. De igual manera se va evaluando según respuesta. Y pues ya el manejo quirúrgico. Si tuvieran ojos secos severos, se considera cauterización o uso de plugs. Si hay un defecto de epitelio que no cicatriza, úlcera corneal o insuficiencia limbal, trasplante de células madre limbares o membrana amniótica. Y si hubiera perforación corneal, adhesivo tisular de cianoacrilato, recubrimiento conjuntival o la queratoplastia lamelar o penetrante. Tenemos ejemplos de las úlceras corneales, igual aquí de úlcera, y la córnea después de una queratoplastia anterior. Ya de último. Bueno, esa fue mi presentación. Muchísimas gracias. Y espero que pues ya con esto tengamos mayor conocimiento y podamos hacer hincapié en la necesidad de ver al paciente de manera integral, o sea, no solo ver ojitos, sino que ver cualquier manifestación dermatológica o sistémica que nos pueda ayudar a orientar con el caso del paciente, y así se da el manejo integral junto con dermatología y podemos evitar que el paciente llegue a complicaciones oculares severas. Muchísimas gracias.